Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías capítulo 3. Malaquías, si usted no lo sabe, es el último libro del Antiguo Testamento. O sea que la Biblia se divide, por si acaso hay un visitante aquí, en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y vamos a leer Malaquías capítulo 3, los versículos 16 al capítulo 4, versículo 3. Y dice así la palabra de Dios: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, y gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes de ser una vez más un instrumento tuyo para adorar tu nombre a través de la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que en medio de la exposición haya exaltación. Exaltación a tu nombre, Señor. Tu nombre sea glorificado en este día. Que tu iglesia sea edificada, que los pecadores sean salvos por medio de la predicación de tu palabra. Que tu Espíritu la use para bien de tu pueblo. Sé con nosotros, te lo rogamos, y líbranos de toda distracción y todo impedimento que haga que tu palabra llegue con impedimento, Señor. Que con libertad podamos predicar y escuchar tu evangelio, y que Cristo sea glorificado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Uno de los movimientos más gloriosos que ha ocurrido en algunos momentos a lo largo de la historia de la iglesia es lo que se conoce como los avivamientos. Ustedes han oído esa palabra, ¿verdad? Avivamientos. ¿Qué son los avivamientos? Porque en el día de hoy se ha tergiversado también esa palabra. A veces se habla, vamos a hacer un culto de avivamiento. ¿Ustedes han oído eso? Pero los avivamientos, hermanos, son actuaciones especiales del Espíritu Santo en la que el pueblo de Dios es despertado de una forma dramática, trayendo a su vez una renovación espiritual en la misma. Un actuar especial de Dios en la cual el pueblo de Dios es despertado de una manera especial. Un creyente puede ser avivado de una manera particular. Una iglesia puede ser avivada. Un conjunto de iglesias en una zona o en una ciudad pueden ser avivadas. De hecho, una nación puede recibir un avivamiento, y hasta más de una nación puede ser testigo de eso. Por eso es que no podemos hablar que vamos a hacer un culto de avivamiento, porque ¿quién le ha dicho a usted que va a haber un avivamiento? Si eso lo da Dios. Eso es una obra de Dios. Usted puede orar por eso, pero usted no puede garantizar que va a haber un avivamiento. Ese avivamiento ocurrió, por ejemplo, en la época de la Reforma Protestante, cuando Lutero, Zwinglio y Calvino y otros más conocieron al Dios de la Biblia, tradujeron al pueblo la palabra de Dios y comenzaron a predicar la justificación de la fe. Hasta algunos hermanos de sus gobernantes hicieron profesión de fe. También un avivamiento hubo en el siglo XVIII, cuando en lugares como Inglaterra o en Estados Unidos, Dios trajo un despertar especial a través de Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley y otros más, que comenzaron a predicar con pasión el nuevo nacimiento y el arrepentimiento. Y hermanos, multitudes eran transformadas. De hecho, cuando sucedió ese avivamiento del siglo XVIII en Inglaterra, dice un historiador lo siguiente:
El avivamiento cambió en unos pocos años a la sociedad inglesa. La iglesia fue restaurada a la vida y a la actividad. La religión llevó a los corazones de la gente un espíritu fresco de celo moral, a la vez que purificó la literatura y las costumbres. Una nueva filantropía reformó las prisiones, infundió clemencia y sabiduría en las leyes penales, abolió el trato de esclavos y ofreció el primer impulso para la educación popular. O sea, ese avivamiento que vino a las iglesias en Inglaterra tuvo un impacto en la sociedad de Inglaterra como tal. Hermanos, cuando uno lee historias como eso, uno dice, wow, qué emocionante sería haber estado ahí. Qué glorioso sería ver ese mover de Dios de una manera especial, ver ese despertar de muchas iglesias y creyentes y que como consecuencia multitudes vengan a los pies de Cristo, como vemos en el libro de los Hechos. Pero hermanos, la realidad es que la historia de la iglesia no siempre ha sido así. Es más, si vemos la historia de una manera objetiva, nos daremos cuenta de que la mayoría de las veces la iglesia no ha vivido una época de avivamiento y que por lo general los creyentes somos un remanente, es decir, una minoría que vive en una sociedad que les es adversa, y es en ese ambiente en la que somos minoría y en la que la sociedad es adversa que debemos de vivir vidas que agraden a Dios. Y es por esa realidad, hermanos, y basado en este texto de Malaquías, que yo quiero que veamos el tema de un remanente que persevera, un Dios que les responde y un destino que les espera. Ese es el tema del sermón. Un remanente que persevera, un Dios que les responde, un destino que les espera. Veamos en primer lugar un remanente que persevera. ¿Quiénes son este grupo de los que habla el texto? Dice el texto, Malaquías 3:16, entonces los que temían a Jehová o los que temían al Señor. El diccionario expositivo de Vine apunta correctamente que la palabra temor, cuando se usa en este contexto, hace referencia a un temor reverente. Dicho temor, dice él, es la actitud con la que una persona reconoce el poder, la condición de la otra persona a la que se reverencia y le rinde el debido respeto. Es decir, tú estás delante de otra persona de más autoridad y ¿qué tú haces? Tú le rindes respeto por la posición que ocupa. Y dice la Escritura que este grupo era un grupo de personas que temían a Jehová. Es decir, era un remanente que reconocía al Señor como un ser, como el ser supremo, con el más alto rango posible e imaginable, perfecto en todos sus atributos, y por lo tanto se le debía honra y respeto, honra y reverencia como a ningún otro ser en el universo. Este remanente, dice el texto, temía al Señor. Temía al Señor. Y esto es obvio, hermano, cuando conocemos el pasaje en su contexto. Porque, hermanos, el texto de Malaquías, el libro de Malaquías, es un relato de conflictos que Dios estaba teniendo con el pueblo de Israel. Un conflicto en el que Dios les reprendía por algo, el pueblo les respondía poniendo en duda las palabras de Dios, y Dios volvía y les respondía. O el pueblo se quejaba, Dios los amonestaba y el pueblo no reconocía. Y en todo momento en este libro de Malaquías nosotros vemos esa situación. Es decir, que la mayoría del pueblo, aunque profesaba seguir a Jehová Dios, a Yahweh Dios, con su estilo de vida reflejaban que ellos despreciaban a Dios, que había hipocresía y fastidio. ¿Cuál fue uno de los problemas principales de Israel en el Antiguo Testamento? El problema de la idolatría. Constantemente lo vemos, esa tendencia de adorar a otros dioses. Esos reyes que se levantaban desviaban el pueblo hacia otros dioses. Pero ¿qué pasa, hermanos? Se cumplió el juicio de Dios y ese pueblo fue desterrado a Babilonia. ¿Ustedes recuerdan, verdad? ¿Qué pasa? Bueno, cuando son desterrados, duran esos 70 años de cautiverio, ellos regresan luego a Israel y ya la idolatría no era un problema tan fuerte, en el sentido de que ya no había esa tentación de servir a otros dioses porque le había ido muy mal. El problema era que ahora decían servir a Jehová, a Dios, pero lo hacían con hipocresía, con fastidio,
con cansancio. Así era que manifestaban esa relación con Dios. Por ejemplo, Malaquías capítulo 1, versículo 2 dice Dios a su pueblo: yo los he amado, dice Jehová. Y oigan cómo dice: y dijisteis, es decir, en tono de queja, ¿en qué nos amaste? Y dice el texto: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y sin embargo yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Otra cosa que vemos en el libro de Malaquías es que ellos menospreciaban el nombre de Dios. Capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dice Dios: si yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Hermano, ustedes están viendo, al pueblo le dice: ¿dónde está mi temor? El temor que yo merezco. En Malaquías 3 se dice: pero los que temían al Señor. Es decir, que el pueblo en general, en el pueblo en general no había temor a Dios, pero había un grupo, una minoría que era diferente al pueblo. Y dice Dios: ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. En todo el libro de Malaquías vemos esta controversia entre Dios y el pueblo. Por ejemplo, algunos de ellos mostraron deslealtad para con sus esposas. Capítulo 2, versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ya no estoy con otros dioses, pero estoy siendo infiel a mi esposa. Entonces, ellos cuestionaban la justicia de Dios. Capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué te hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace el mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos también robaban a Dios con sus ofrendas. Capítulo 3, versículo 8, perdón. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mano, uno lee este libro desde que comienza el primer versículo y avanza, y uno dice: oye, pero esto es un cuadro tétrico, esto es un cuadro deprimente. Aquí no hay esperanza. ¿Qué se puede esperar de una situación así? Hasta que llegamos al capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Es decir, hay un contraste entre la situación del pueblo y los que temían al Señor. Como dice John Murray, el temor a Dios es el alma de la verdadera devoción. Mi hermano, el temor a Dios es el alma de la verdadera devoción. Hermanos, el temor a Dios es lo que hace la diferencia entre lo que nosotros hacemos como cristianos y lo que hacen muchas otras religiones. Porque en muchas religiones se enseña a hacer lo correcto, a ser fieles a nuestras esposas, a no mentir, a tener ética en las cosas que hacemos. La diferencia, hermanos, del cristiano está en el temor a Dios. Yo recuerdo que hace un tiempo me tocó hacer un estudio del libro de Proverbios. Y eso era una clase que yo estaba tomando. Y la persona que nos hizo hacer el estudio nos pidió que por un mes tomáramos un capítulo del libro de Proverbios y nos dio un diario para escribir. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo estaba cogiendo esa clase, yo dije: oye, eso, pero ya, esta señora me está pidiendo que haga un devocional diario de Proverbios, pero yo no voy por ahí en la Biblia. Y a escribirlo en un diario, pero mire, hermano, hay veces que la tecnología le hace daño a la gente. A mí se me está olvidando escribir ya. Todo es con computadora. Entonces ella quería que con un diario uno escribiera a mano las cosas que fuera aprendiendo cada día. Y yo, wow. Entonces me puse ahí cada día
Mire, hermano, la bendición que fue para mí fue enorme cuando yo me expuse al libro de Proverbios. Y una de las cosas que más me llamó la atención es, ¿qué hace del libro de Proverbios un libro diferente a pautas morales que se dan en otros contextos y en otras religiones? La diferencia la hace el temor al Señor, el temor a Jehová. En casi todos los capítulos del libro de Proverbios se habla de una forma u otra del temor al Señor. De hecho, Proverbios comienza diciendo, el temor a Jehová es que el principio de la sabiduría. ¿Y cómo termina el libro de Proverbios? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea, comienza con el temor a Jehová y termina con el temor a Jehová. La motivación, hermanos, para vivir vidas diferentes en este mundo no es meramente ser buenos ciudadanos. No es meramente decir, mira, que es una familia prestigiosa. Mira, que lo que pasa es que yo soy evangélico. No, lo que pasa es que yo tengo tantos años de convertido. La diferencia principal debe ser el temor a Jehová. El temor a Dios. Lo que le dijo José, recuerdan, hermano, cuando estaba en la casa de Potifar, que la esposa de Potifar le dijo, acuéstate conmigo. ¿Qué le dijo José? ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra el Señor? José demostró tener más temor a Dios que temor a la mujer de Potifar y que a Potifar. La diferencia debe ser el temor al Señor. Y ese es un elemento que debemos de hacer énfasis en nuestros días. Porque, hermanos, en nuestros días y en nuestra iglesia muchas veces no se está haciendo el énfasis correcto al temor al Señor. Todo es Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. ¿Y ustedes saben qué? Le voy a decir algo. Dios es amor. Lo dice la Biblia. Dios es amor. Pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. No debemos tomar unos textos por ahí y subestimar otros. Hay una realidad del amor a Dios. Pero cuando no hablamos del temor al Señor, podemos entonces malinterpretar ese amor. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Entonces la gente dice, bueno, pero si me ama tanto, ¿para qué yo voy a preocuparme? Porque si me ama tanto, imagínense. Hermanos, la realidad es que ese Dios que es todo amor, también es justicia. También es un Dios que se aira contra el pecado. Es un Dios que dice la Escritura que es fuego consumidor. Cuando en una sociedad el temor a Dios se pierde, como estamos viendo en nuestro país, ¿qué sucede? Que cada vez más hay un deterioro moral, hay un deterioro espiritual, pero cuando en una iglesia se pierde el temor al Señor, estamos ante una calamidad y lo que espera es solamente esa iglesia es el juicio de Dios sobre ella. Hermanos, iglesia, enfaticemos el temor al Señor. El temor al Señor, un temor reverente. No es el temor de, ay, yo ni me voy a acercar, no es ese temor. Es la reverencia de vida a su nombre. Es que Dios está en los cielos y yo estoy en la tierra. Padre nuestro que está ¿dónde? En los cielos. Él está en los cielos. Y yo debo de adorar a ese Dios tan grande y tan majestuoso. Pero dice la Escritura que este remanente no siguió el camino de apostasía del pueblo, sino que siguió un camino de perseverancia para con Dios. Dice nuestro texto, Malaquías 3:16, entonces los que temían a Jehová, ¿qué hicieron? ¿Cómo se manifestó que este pueblo actuaba diferente, este remanente, actuaba diferente al resto del pueblo? Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. O como dice la Biblia de las Américas, los que temían al Señor hablaron entre sí. Nuestro texto destaca que este pueblo tuvo conversaciones piadosas. Es decir, Dios estaba dando juicio contra el pueblo. Dios estaba mandando amonestación. Y el pueblo lo que hacía era que se defendía y cuestionaba lo que Dios decía. Pero ese remanente, ese grupo pequeño de personas, mientras había controversia con el pueblo, los que temían a Jehová tuvieron una conversación particular. Y hermanos, se deduce de aquí del pasaje que era una conversación, no era una conversación a distancia. Porque en esa época, de hecho, no había teléfono, no había internet, no había redes virtuales.
Era algo personal, algo particular. Se podían ver las caras, podía tener ciertos tratos con lo que no tenían con el resto del pueblo. Este grupo se relacionaba entre sí de una manera que no lo hacían con el resto del pueblo. No lo hacían con el resto del pueblo. Por si acaso, aquí hay 2 sillas vacías por aquí adelante, porque esto está lleno y hay varias gente parada ahí atrás. Ahí hay unas. Si puede levantar la mano, donde hay silla vacía tal vez para. Y así la amo. Yo estoy como en mi casa aquí, yo estoy. Hermanos, este grupo tenía unas conversaciones que eran diferentes a la mayoría del pueblo. ¿Cómo hablaba el resto del pueblo? Cuestionando el nombre de Dios. Eran irreverentes, se quejaban de Dios. Pero este grupo de personas defendían los procedimientos de Dios. Miren, hermanos, las conversaciones que los cristianos tienen entre sí son un buen termómetro para medir qué tanto tenemos temor a Dios. Las conversaciones que tenemos pueden medir qué tanto tenemos temor a Dios, porque normalmente nosotros hablamos de aquello que le damos mayor importancia. Piensa en esta semana que pasó. Imagínate que se grabó todo lo que tú hablaste. Y que de repente yo tengo la grabación. Yo le dije al pastor que le pusiera la grabación. Vamos a escuchar todo lo que usted grabó. ¿Qué dicen esas conversaciones acerca de tu temor a Dios, de tu amor a Dios, de tu corazón para con Dios? ¿Qué dicen? Porque nosotros hablamos de aquello que le damos más importancia. Como dice un autor, en tu iglesia, después del sermón, por ejemplo, ¿de qué se habla? Por supuesto, dice este autor, sería poco natural y hasta falso decir que la conversación no incluya temas cotidianos. Sin embargo, como suele ocurrir, si las cosas de Dios apenas se mencionan, algo anda mal. Algo anda mal. Tú estás aquí escuchando la palabra que Dios ha traído a tu corazón. Y se acaba el culto y después tú ni te acuerdas de que se habló. Y ¿verdad? Como hace la historia aquella, que tú llegas a la casa y había tal vez un familiar que no fue, no pudo ir. ¿Y de qué se habló? ¿De qué se habló? ¿De la Biblia? No, de la Biblia tiene que ser, ¿verdad? No. O como a un niño que le preguntan, ¿de qué se habló, mijo? Del pecado. Ay, qué interesante. ¿Y qué se dijo del pecado? Mira, yo no me acuerdo bien, pero parece que el pastor está en contra de eso. Qué descriptivo, ¿verdad? Cuánta información. ¿Qué reflejan tus conversaciones acerca de tu relación con Dios y su palabra? Ahora, hermanos, estas conversaciones no se limitan los domingos, porque hay gente que son especiales. El domingo quieren parecer muy espirituales y hablar del Señor. Ahora, en la semana es con el cuchillo en la boca todo el tiempo, tratando de ver a quién se van a comer. Se puede actuar con hipocresía en la iglesia y hasta engañarnos nosotros mismos. Como aquella anécdota, ¿verdad? De la familia que se está preparando para ir a la iglesia. ¿Y qué pasa? Como a veces pasa, hay tensión, ¿verdad? El marido, tenemos que irnos, que va a comenzar el culto. Y la familia, y entonces ahí viene un tirijala y se insultan y se dicen de todo. Y entonces llegan a la iglesia y como que cuando entra a la puerta, paz, paz. Cuán dulce paz. Pero después que se han matado afuera. ¿Qué reflejan tus conversaciones en tu familia? En tu trabajo, en los momentos de tensión, ¿verdad? Porque es muy bonito decir paz cuando tú estás de vacaciones en un hotel, cuando estás en la playa o en el campo. Nuestras conversaciones en el día a día, dice un autor, tarde o temprano nos delatarán. Por eso dice este autor, cuando la conversación religiosa se reserva solo para el domingo o para el culto familiar, la religión se hace muy irreal y difícil. ¿Alguna vez tú habías considerado de que tus conversaciones espirituales son un medio para fomentar la piedad en tu vida? Nuestra identidad como cristianos debe ser con nuestras vidas y debe reflejarse con nuestras bocas. Este remanente, mientras Dios estaba quejándose contra este pueblo, Dios estaba amonestando a este pueblo por sus quejas. Este pueblo hablaba de la palabra de Dios
este pueblo recibía con temor y reverencia la palabra de Dios. Hablaban cosas que le agradaban a Dios. Y yo te pregunto, cuando Dios trae circunstancias difíciles a tu vida, ¿son una oportunidad para tú quejarte contra Dios? ¡Ay, esto sí es terrible! ¡Y este país! ¡Y esta situación! ¡Y esta enfermedad! ¿O son oportunidades que tú usas para dar testimonio del Señor y decirle a otros, mira, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá? Sí, me duele esta situación, pero Dios tiene control, Dios me está fortaleciendo. ¿Estás tú usando las circunstancias internas y externas que hay a tu alrededor con este propósito? ¿O tú haces lo mismo que los demás, quejarte? ¿Que este trabajo? ¿Que este país? ¿Que esta iglesia? Dice un autor puritano, Thomas Watson, estoy persuadido que una de las principales razones de la decadencia del poder de la piedad es la falta de conversaciones cristianas. Cuando la gente se reúne, hablan de impertinencias, pero Dios y el cielo son dejados fuera de su hablar. Hermano, ¿qué reflejan tus conversaciones con respecto al temor al Señor? Y hermanos, vemos en este texto algo hermoso. No es que simplemente los que temían a Jehová habló cada uno a su compañero, sino que cuando sucedió eso, cuando hubo esa reacción de los que temían a Jehová, cuando hablaron de esa manera, eso trajo una respuesta de parte del Señor. El Señor no se quedó indiferente. El Señor respondió, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, un Dios que les responde. Hemos visto un remanente que persevera. Ahora veamos un Dios que les responde. ¿Cómo respondió el Señor a la perseverancia de este remanente? Bueno, hermanos, si vamos a Malaquías 3:16, tenemos que en primer lugar Dios prestó atención y escuchó. Dios prestó atención y escuchó. Dice el texto, y Jehová escuchó y oyó. Ahora, hermanos, pónganse a pensar lo siguiente, y por eso es que siempre la teología es importante, como decíamos anoche. Dios es omnisciente, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir que Dios es omnisciente? Que Dios lo sabe todo. Dios no solamente que lo sabe todo, Dios lo oye todo. O sea, tú no puedes decir, déjame decirlo bajito para que Dios no lo oiga. No, no, por más bajito que usted lo diga, Dios sabe lo que usted va a decir. Dios sabe lo que hay hasta en su corazón. Y Él, por eso, se dolía al escuchar las conversaciones del pueblo, porque eran murmuraciones y eran disputas en contra de Él. Reflejaban hastío, muchas veces reflejaban hipocresía. Sin embargo, a la vez que escuchaba las conversaciones terribles, pecaminosas, murmuradoras de ese pueblo, al mismo tiempo, dice el texto, que él también escuchó las conversaciones del remanente. Pero hubo una diferencia, y es que dice el texto que el Señor prestó atención y escuchó. En otras palabras, mientras él se dolía de las conversaciones del pueblo, él escuchó muy atentamente, de una manera muy deleitosa, de una manera muy agradable, lo que este remanente tenía que decir. Hermano, piensa en cuántas conversaciones vanas hay en el mundo, profanas, pecaminosas, todos los días. Imagínate todo lo que todo el mundo ahora mismo está diciendo. Miren, la gran mayoría de las cosas son cosas pecaminosas, son cosas vanas, son cosas profanas, que cargan, que duelen, le duelen a Dios porque Dios aborrece el pecado. Pero este texto nos dice que al mismo tiempo Dios presta atención, escucha con deleite, con atención las conversaciones piadosas que hacemos para la gloria de Dios. Él se detendrá a oírla. ¿A usted no le ha pasado que usted estaba en un sitio esperando algo, un médico, a lo mejor en el aeropuerto, y de repente usted oye a dos gente hablando? Y lo que están hablando, a usted resulta que le encanta ese tema. Y usted está loco por oír. Entonces, pero como no usted se siente mal de meterse en la conversación. Ustedes están hablando, pero usted está leyendo algo, pero está oyendo. Y está guau, pero sigue, está interesante. Y entonces
usted quiere terminar, oírle esa conversación hasta que termine, porque está deleitado en lo que se está diciendo. Yo recuerdo una vez que me tocó predicar en un lugar en Perú. Era en un sitio, hermano, lejísimo. Había que subir una montaña, 6 horas subiendo una montaña. Miren, 6 horas subiendo una montaña, hermano, eso es alto. Y sobre todo cuando no había protección ahí, no había los precipicios. Y el hermano que estaba al lado de mí me decía, mire, pastor, por ahí se fue un carro los otros días, pero mío, no me diga eso ahora. Y por aquí se fue allá, tranquilo, tranquilo. Esa era una conversación peligrosa. Ahora, hermano, recuerdo cuando llegué al sitio, que era para dar capacitación a un grupo de pastores de esas montañas, por allá arriba. Wow, hermano, cuánto deseo de escuchar la palabra y de compartir la palabra. Entonces me pasaba que a veces alguien me hacía una pregunta en los tiempos de receso, y entonces yo le comenzaba a explicar, y mientras yo le explicaba a él, los otros estaban tan deseosos que empezaban a acercarse chin a chin. Y al final estaba rodeado de todo el mundo. Entonces me sentía apurado, porque a veces era algo un poco personal, pero ya se dejó de ser personal, estaba todo el mundo alrededor. Y todo el mundo quería hablar del Señor, y todo el mundo quería todo el tiempo. Mire, hermano, llega un momento que yo estaba cansado, estaba ya de tanto hablar. Cuando el hermano que me invitó me dio el horario, el horario de la capacitación, 7:30, creo que era 7 de la mañana, primera sesión. Perdón, mire fulano, aquí hay un error, primera sesión, 7 de la mañana. Y después de la primera sesión el desayuno. Se supone que tiene que ser al revés. No, hermano, es así. La primera sesión era como a las 7 de la madrugada. Yo, mi madre, pero esta gente no duerme. No duerme. A las 7 de la mañana, hermanos. Y el día entero. Y en la noche nos íbamos a acostar y se quedaban oyendo prédicas. Y yo, pero ¿y a qué hora se van a dormir? Yo decía, bueno, pero por lo menos había algunos recesos. Y entonces, en los recesos yo descanso. Mira, ahí no había forma. A un receso, y yo dije, esta es mi oportunidad para ir a bañarme, porque no me daba tiempo ni para bañarme. Y recuerdo que yo cojo una toalla y una ropa ahí para ir al baño, y cuando voy corriendo, me agarran, hermano, pastor, quiero hablar con usted. Y yo, mire, hermano, lo que pasa es que yo tengo que bañarme ahora, pero después que me bañe, podemos hablar. ¿Usted va a bañarse? Yo lo acompaño, pastor. Claro, en ese caso yo le tuve que decir, mira, mi hermano, no. Yo me voy a bañar, espérame ahí, que yo me baño rápido y seguimos hablando luego. Ahora, hermanos, ¿cuál es la idea que quiero transmitir? El corazón y el deseo de conversar y escuchar conversaciones que agradan a Dios. Y mientras hablemos ese tipo de cosas, Dios se detendrá a oírlas. Piensen en eso, hermano. Dios, el soberano del universo, se detendrá a escuchar lo que están hablando esos dos hermanos. ¿Por qué? Porque eso que están hablando le agrada a Él, se deleita en Él. Él estará presente en esa conversación. Él se detendrá de una forma particular. Él se gloriará, se gozará al ver a sus hijos hablando cosas que exaltan y bendicen su bendito y glorioso nombre. Cuando tú hables cosas que agraden a Dios, recuerda eso, hermano, en ese momento Cristo está presente. Él se detiene a escuchar lo que tú estás hablando. Él le da su aprobación y dice, wow, qué bueno que están hablando esas cosas. Porque aunque somos imperfectos y llenos de pecado, el Señor se agrada de nosotros por medio de Jesucristo. Y en medio de nuestras conversaciones espirituales, la presencia divina vendrá a ser real en nosotros, como fue la de los discípulos camino de Emaús. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Los discípulos camino de Emaús, y Cristo se acerca, ¿y qué hacían ellos? Hablaban de las cosas que habían sucedido. Y dicen uno de ellos, cuando después se dio cuenta que era Cristo, wow, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras hablábamos, mientras Él nos hablaba. ¿A usted no le ha sucedido eso, hermano? Usted está en una conversación espiritual edificante con otro hermano. Wow, llega un momento que usted está lleno de gozo, de alegría en su corazón. Porque Dios está presente en medio de ustedes.
Pero vemos en el texto, hermano, que Dios no solamente escucha con atención lo que su pueblo habla, sino que también dice el pasaje que Él manda a escribir un libro en memoria de eso. ¡Wow! O sea, aquí vemos una persona que no solamente escucha, sino que, ay, déjame tomar nota de eso que están hablando. En lenguaje figurado, obviamente. Y Jehová escuchó y oyó, Malaquías 3:16, y fue escrito un libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Fue escrito un libro de memoria. Y hermano, Dios no necesita un libro para recordarse de las cosas, ¿verdad que no? Eso es una forma humana de hablar en la que nos enseña que Dios no pasará por alto nada que hayamos hecho o dicho que haya sido para su gloria. Hermano, piensa en esto. Qué glorioso es que somos salvos por pura gracia, no por nada bueno que hayamos hecho. Dios, todo lo pagó Jesucristo. Sin embargo, Dios ha prometido que tomará en cuenta cada hecho, cada palabra, cada deseo piadoso de los suyos. Y dice la palabra de Dios que Él lo va a recompensar. Aún tú te consideres como el creyente más insignificante, lo que tú hagas o digas para la gloria de Dios, Dios lo va a recompensar. Dice Lucas capítulo 10 versículo 20, cuando los 70 estaban maravillados por ver cómo los demonios se sujetaban en el nombre de Cristo. Dice Cristo, pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Alguna vez tú has llorado? Ya sea por aflicción, por causa del Señor. Dice el Salmo 56:8, tus lágrimas están en tu redoma, no están ellas en tu libro. Cada lágrima está en un libro. ¿Alguna vez tú has hecho un servicio al Señor? Como bien se reconoció en esta mañana, a la hermana y hermanos por décadas y décadas. Miren, hermanos, miren, hermanas. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hay cosas que hasta uno se le olvida. ¿A usted no le ha pasado que usted a lo mejor le hizo un favor a alguien una vez y usted se lo olvidó porque hace mucho de eso? Dios no se olvida. Dios no es injusto para olvidarse de ninguna de esas cosas. Tampoco, y también podemos decir, basado en este pasaje, que Dios ha escrito y seguirá escribiendo todas nuestras santas conversaciones. Como dice Matthew Henry, nunca habrá alguna palabra buena hablada acerca de Dios. Nunca habrá ninguna palabra buena acerca de Dios que proceda de un corazón honesto, que no haya sido registrada y haya de ser recompensada en el día de la resurrección. Dios lo va a recompensar. De modo que este remanente que vemos, ¿cómo vemos la respuesta de Dios? Dios presta atención, Dios escribe un libro y también vemos que Dios los promete que les hará ser su posesión valiosa. Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18 dice, leí el 17, perdón, versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué dice este pasaje? Serán para mí especial tesoro. Dice la Biblia de las Américas, y ellos serán míos. Serán míos. ¿Tú eres cristiano? ¿Eres cristiano? Tú le perteneces a Dios de una manera especial. Tú eres una posesión valiosa para Dios. Como dice 1 de Pedro 1:18, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana que estás aquí en esta mañana, ¿tú sabías que tú eres para Dios una posesión de mucho valor? ¿Quién? ¿Yo, pastor? Sí, tú. Tal vez tú no lo sientas. Tal vez tú dices, pero mi vida como que no, yo no veo eso. Pero hermano, Dios lo dice en su palabra. No porque en sí misma tú tengas algo que tenga valor, sino porque Dios soberanamente te tomó de la suciedad del pecado, te lavó con la sangre de Cristo y te hizo parte de la iglesia, que es la novia de Cristo. Hermano, ¿qué es lo que uno más valora cuando es soltero?
O conocer a la que va a ser su esposa. Usted sabe lo grande que es. Usted tiene 25 años, 30 años, con su familia, con sus amigos, hasta que llega esta persona que usted no conoció y usted de repente como que le da una amnesia. Se emociona con esta persona. Las demás personas pasan a un segundo plano. De repente lo más valioso para usted es esa novia que va a ser su esposa. Y usted anhela que llegue ese día. Y cuando llega ese día, mire, es una cosa grande. Claro, si se casa en buena ley, ¿verdad? Como debe de ser, porque hay muchas historias, pero si como debe de ser, eso es glorioso. ¿Y qué dice la Biblia? Que Cristo al salvarte, mi hermano, te hizo parte de su novia. Y si es parte de su novia, de su esposa, entonces no hay nada más valioso para Cristo que su iglesia. Lo más valioso para Cristo es su iglesia. Y si tú eres cristiano, tú eres parte de la iglesia. Y por eso, junto con esa obra de Cristo, también nos otorgará un perdón especial. Versículo 17, ya lo leímos. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermanos, Cristo, Dios nos perdona. Nos perdonó al momento de arrepentirnos de nuestros pecados. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, mi amigo, Cristo, Dios te ofrece hoy perdón de todos tus pecados. No es por buenas obras, no es por venir a la iglesia. No pienses que porque tú estás aquí esta mañana, ya por eso, wow, estoy ya más cerca de Dios, ya cuando vine a ver. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo por la fe. Dice Isaías 55:7, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Si tú vienes a Cristo, dice la Biblia que Dios será amplio en perdonar. No importa lo que tú hayas hecho. Confiéselo al Señor y Él te perdonará. Pero nosotros los cristianos también necesitamos el perdón de Dios. Porque los cristianos pecamos constantemente. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Dios, ¿qué hace? Nos perdona, pero no como ese juez que tiene que hacer el veredicto de inocente o culpable. Es como ese padre que tiene un hijo que le ha ofendido, pero le pide perdón. Miren, usted sigue siendo hijo de Dios. Eso no se quita. Hay una relación filial, sin embargo, que debe mantenerse. Necesitamos constantemente el perdón de Dios. Y según este texto, Dios constantemente nos perdona como un padre perdona a un hijo que le sirve. Qué glorioso, hermanos. Es como un padre, no como un juez, es como el padre. Hermanos, cuántas bendiciones vemos en este pasaje. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios se deleita en nuestras conversaciones piadosas, que Dios escribe un libro para nosotros, que Él nos hace una posesión valiosa para Él y que somos objetos constantes de su perdón filial. Y hermanos, y esto que vemos ahora es algo que se verá todavía más claramente algún día. Algún día se verán todas esas cosas más claramente. Cuando veamos plenamente cumplidas todas estas promesas, entonces participaremos de un destino que nos espera. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. ¿Qué hemos visto, hermano, hasta ahora? Hemos visto un remanente que persevera. Luego vimos un Dios que responde. Ahora veamos finalmente un destino que les espera. ¿Cuál es el destino que les espera a este remanente? Bueno, negativamente podemos decir que es un destino que es diferente al de los impíos. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa, serán como paja. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Qué penoso será el fin de los impíos. Y amigo, estás aquí. Esto no lo digo yo. Esto no lo dice aquí. Están los evangélicos pasutanos.
Eso lo dice la palabra de Dios. Yo lo que hice fue leer lo que dice el texto de la Biblia, Malaquías 4:1. ¿Qué dice ese texto? Que aquellos que no tienen ese temor al Señor, que no se han arrepentido de sus pecados, que no han abrazado la obra de Cristo por la fe en sus corazones. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que le espera un juicio de fuego. Dios dice que esas personas serán como paja, como las cenizas que quedan cuando algo es pasado por fuego. ¿Y cuál es la figura que está detrás? El significado de esta figura. El significado es que vendrá un juicio que será terrible y una condenación que será todavía más terrible. Por eso es que yo insisto en esta mañana, insisto contigo, mi amigo, que si no has venido a Cristo por la fe, yo te invito a que tú escapes de la ira venidera. Yo no asumo que en un grupo como este todos son cristianos. Ay, mira qué linda la iglesia, aquí todo el mundo es salvo. Yo no lo asumo. Yo también te digo a ti que aproveches ahora que estás vivo, que tienes la oportunidad de venir a Cristo, porque mañana puede que sea demasiado tarde. Y hay gente que no cree en eso. Hay gente que dice, sí, yo sé que yo puedo morir en cualquier momento, pero en su vida realmente piensan que no van a morir en cualquier momento. Pero yo estoy bien, ¿cuál es el problema? Como un joven cercano a una familia mía, que estaba bien y de repente le dio un infarto y se murió. ¿Y qué edad tenía? 40 años. ¿40 años? Huye de la ira venidera. Pon tu confianza en Jesucristo. Él murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y ese es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Huye para que no participes del destino de los que no temen a Dios, sino que al contrario, participe del destino de los que sí temen al Señor. ¿Y cuál es ese destino? Podemos decir, hermanos, que es un destino de exaltación y de gozo más allá de toda comprensión. Un destino de exaltación y de gozo más allá de toda comprensión. Capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nosotros decíamos hace un rato que nosotros somos para Dios una posesión de mucho valor. Ahora, hermanos, uno muchas veces no lo percibe así en esta vida. Uno lidia con muchas aflicciones. Aflicciones personales, aflicciones familiares, aflicciones en el trabajo. Hay mucho pecado en nosotros que nos estorba. Hay muchas carencias. Nos sentimos humillados muchas veces de parte de diferentes personas. Nuestra familia muchas veces, puede ser que haya miembros de nuestra familia que nos humillan. Personas que no nos tratan bien. Que nos ponen las cosas más difíciles de la cuenta. Que a veces quisiéramos que yo no quisiera que le pasara algo, pero si le pasa me quita un problema. Y las cosas me salen al revés. Mi hermano, algún día tú verás con toda claridad y sin ninguna duda que tú eres para Dios una posesión de mucho valor. Créelo. Que tú le importas a Dios. Y vendrá un día que será el día de las bodas del Cordero, cuando nuestra unión espiritual con Cristo se consuma. Y dice Malaquías 3:18 que ese día se verá muy claro quién era que servía a Dios y quién era el que no le servía. Ese día será clara, dice el texto, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva, porque Jesucristo volverá. Y hermanos, miren qué figura más preciosa se usa en Malaquías 4:2. Dice el texto, en vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas, que es posiblemente una referencia a los rayos del sol, traerá salud, bienestar y salvación. Pero ¿cómo así? Porque dice el texto, nacerá el sol de justicia. ¿Cómo nace el sol en una persona? Eso es una figura, hermanos, que hace una referencia a un gran resplandor. Dice Campbell Morgan, un autor del pasado, el mismo sol que será calor ardiente en el día del juicio para quemar
a la vez traerá salud con sus rayos. Ustedes sabían que el sol quema, pero también el sol sana. Ahí me dijo hace tiempo un médico, me decía, mira Rafael, tú tienes que coger más sol. Porque hay problema de salud, está todo el tiempo en una oficina. El sol puede hacer daño, ¿verdad que sí? El sol también tiene efectos medicinales. ¿Y cuál es la idea de este texto? Que ese mismo sol de justicia, que traerá juicio a los que no temen al Señor, traerá salud y salvación a los que sí temen su nombre. Y hermanos, yo creo que ese sol de justicia es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia que vino y murió en una cruz, que resucitó al tercer día, que está a la diestra del Padre, que ahora mismo está intercediendo por ti y por mí, y que volverá con todo su resplandor. Y cuando venga, este texto dice que nosotros resplandeceremos con Él. Él vendrá glorioso y nosotros nos haremos gloriosos con el resplandor de su gloria. Seremos exaltados con Cristo. Y miren cómo dice el versículo 2. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y esto es una imagen campestre, hermanos, que se puede ver aún al día de hoy, físicamente, o tal vez usted pueda verlo, lo haya visto en algún programa. Ver, hermanos, esos animalitos, esos grupos de becerros, terneros que se ponen en el campo, usted lo ha visto, que se ponen a jugar entre sí, a brincar. Y se ponen a correr detrás de alguien, detrás del que lo está guiando. Es una imagen espontánea, divertida, alegre. Y la imagen detrás de esta figura de la vida campestre, lo que transmite es que en ese día habrá gran emoción. No es de que, ay, mira, vino el Señor, qué interesante. Interesante. No, hermanos, el texto dice que como los terneros brincan, saltan, corren en un ambiente de alegría, así también los cristianos en aquel día experimentaremos un gozo exuberante, una emoción indescriptible, daremos grito de júbilo al Señor. Como dice el Salmo 126 del 5 al 6, los que siembran en lágrimas segarán con grito de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad, volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Pero hermanos, si eso es lo que nos espera en aquel día, déjenme decirle algo, no esperemos ese día para comenzar a experimentar estas cosas. Porque todavía hoy, en medio del dolor, en medio de las aflicciones, de las debilidades y pecados, en medio de tus carencias, aún hoy, hermano mío, tú puedes disfrutar de ese gozo exuberante, de esa emoción indescriptible. Todavía hoy tú puedes dar grito de júbilo, porque en el Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En esta semana, hermano, sucedió algo que a mí me enterneció grandemente. Y bueno, y a mi esposa hasta la puso a llorar. Y es que, no sé si alguno de ustedes vieron la noticia de 3 americanos que fueron librados en Corea del Norte. Estaban prisioneros de hacía un tiempo y a través de las gestiones que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos, finalmente fueron liberados. Lo grande del caso, hermano, es que de esas 3 personas que fueron liberadas, uno es pastor y el otro es misionero. El tercero no sé lo que es, pero por lo menos de 3, por lo menos 2 son cristianos. Y hermanos, yo me puse a ver un poco esa escena y tratar de imaginarme, wow, ahí adentro, cuando esas personas fueron libradas del país que está considerado el país más peligroso del mundo para los cristianos. ¿Tú sabías eso? El país más peligroso del mundo para los cristianos se llama Corea del Norte. Y ahí estaba este pastor y este misionero preso. Hace un tiempo soltaron a uno ya porque lo dejaron, entró en coma. Imagínense, posiblemente todo lo que le pasó en la cárcel. Y pónganse a pensar en estos otros cristianos aquí. ¿Me va a pasar lo mismo seguro? No hay esperanza. Y de repente se hacen estas gestiones y resulta que son liberados. Y rápidamente lo montan en un avión y llegan a Estados Unidos. Y hermanos, con esto, ¿verdad? Yo no estoy haciendo ninguna... es la imagen que quiero transmitir. Es recibido cuando esa gente llega por el mismo presidente de Estados Unidos, por su esposa, por la familia, Wow, hermano, es impresionante lo que debieron sentir. Cuando esa gente llegaron,
cuando finalmente pisaron suelo americano, se vio en la imagen como que uno de ellos le pasó como un papelito al vicepresidente de la República, pero fue así como rápido. Normalmente aquí cuando le pasan un papelito a un político, ellos te saben para qué es lo que es, ¿verdad? Mira, ya yo llegué, ahora búscame un puesto de trabajo. Mira, ayúdame a fulano. Cuando el vicepresidente abrió el papelito, era uno de esos cristianos, había copiado íntegramente el Salmo 126. Y eso era todo. O sea, no era para pedirle trabajo ahora, era para que, era expresándole lo que él sentía en ese momento. El papelito decía: cuando el Señor hizo volver de la cautividad a los cautivos, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dijimos entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Estamos alegres. Wow, hermano, yo vi eso y a mí me conmovió eso. O sea, ver a esa gente liberadas de eso y de repente llegar a su país de libertad. Y lo que evocaron fue el Salmo 126. Éramos como los que sueñan. Como dice el texto, nuestro llanto se volvió en regocijo. Nuestra tristeza se volvió en risa. Eso era un momento glorioso. ¿Usted cree que eso es un momento para, ay, mire, gracias por liberarnos, ya estamos aquí? Esto era algo de decir: wow, gracias, presidente, gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros no se compara con eso. Éramos esclavos del pecado, camino a una condenación, cadena perpetua era lo que teníamos, pero Dios por medio de Cristo nos liberó. Y si Dios por medio de Cristo nos liberó, entonces podemos decir con el salmista y con estos hermanos: cuando el Señor nos hizo volver de la cautividad, éramos como los que sueñan. Había antes tristeza, ahora hay gozo. Había antes lágrimas, ahora hay alegrías. Podemos tomar esas palabras y aplicarlas para con nosotros. Y algún día, hermanos, ese texto todavía tendrá más sentido cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Porque ahí será completo el gozo y la alegría que sentiremos en nuestros corazones. Para concluir, hermanos, a mí, una de las cosas que yo siempre he dicho que es un problema cuando le invitan a otra iglesia y el horario es diferente, es que entonces uno no mira la hora y pide la noción del tiempo. Yo ni sé ni qué tiempo tengo aquí. Pero como yo decía otra vez, yo me voy a ir de aquí. Ustedes son los que se quedan, problemas de ustedes. Y hermanos, en conclusión, fue en medio de una gran oscuridad que este remanente se destacó. Porque miren, hermanos, lo que vemos en este texto: mientras la maldad crecía en este pueblo, más temor de Dios hubo en este grupo. ¿Te has visto a veces qué pasa? Que insisto que mientras crece la maldad, ¿qué pasa? Dice Cristo en Mateo 24: el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Pero con este remanente no fue así. Mientras más se apartaban del Señor unos, estos más perseveraban en el camino del Señor. Hermanos, que sea así con nosotros. Que mientras este mundo, esta sociedad, nuestro país mismo cada día se aparta más, nosotros seamos personas que perseveremos más para la gloria de Dios. Y hermano, esta es una iglesia que, como decíamos ayer y hoy se mencionó, 41 años de existencia. Miren, hay iglesias que se apartan del camino mucho antes de los 41 años. No llegan a tanto. De modo que es una misericordia de Dios que esta iglesia tenga 41 años predicando el evangelio de Jesucristo. Y doy gracias por el privilegio de que me hayan invitado en un momento como este. Pero hermano, aunque me estimula ver lo que Dios hace con ustedes y quiero ver lo que Dios hará, yo no asumo, hermanos, que estos 41 años han sido 41 años, ay, glorioso, de paz, y todo ha sido perfecto aquí. Y nadie ha dicho, ni un chisme han dicho aquí, ni uno solo. Y estos dos pastores que tiene esta iglesia, wow, parecen ángeles desencarnados. ¿No es así? No es así. No es así. Ser fieles al Señor como individuos y como iglesia, yo estoy seguro que ha requerido y todavía requiere muchos sacrificios y muchos sufrimientos, y más en una sociedad como esta. Lágrimas, dolores y dificultades suelen suceder.
Eso sin contar con aflicciones que son comunes a los hombres, las enfermedades, situaciones económicas, familiares. La hermana que estaba en intensivo, que gracias a Dios salió de ahí, pero tuvo fea para la foto. Mis hermanos, mi exhortación es que a pesar de todas estas cosas que han sucedido, a pesar de otras aflicciones que sucederán, porque hermanos, ustedes, déjenme decir esto, a ustedes les pasa algo parecido a lo que pasa en IBCJ, en nuestra iglesia. Ustedes tienen 41 años y nosotros tenemos 40 años. O sea que ustedes son mayores que nosotros. En una iglesia así, hay personas de todas las edades. Una vez dijo un pastor en IBCJ hace un tiempo, que por la cantidad de años que tiene nuestra iglesia y por la membresía, tenemos que acostumbrarnos a que en el paso de los años, poco a poco, algunos de esa membresía van a ir pasando a la presencia del Señor, más rápido que tarde. ¿Es así o no es así? ¿Es así? Y si a eso añadimos enfermedades, aflicciones, peligros, entonces tenemos que ser realistas con respecto a ese futuro. Sin embargo, hermanos, los cristianos podemos ser realistas sin ser pesimistas. Aunque eso es así, mi exhortación es que nada ni nadie les quita a ustedes el gozo de servir a Cristo. Que ustedes puedan en medio de este panorama seguir siendo fieles hasta el fin. Porque hermanos, aquí todavía hace falta más evangelismo. Hay que seguir predicando, hay que seguir discipulando, hay que seguir dando más consejerías. Van a venir más dificultades, más triunfos, más victorias, más aparentes derrotas. Pero al final de todas estas cosas nos espera la gloria. Apreciada iglesia, mira al Señor Jesucristo que dio su vida por ti. Mira a Cristo que resucitó por ti. Mira lo que está intercediendo por ti. Mira esa gloria prometida en su segunda venida. Ya Cristo todo lo pagó. Estamos completos en Él. Por lo tanto, adorémosle y vivamos con pasión solamente para Él. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer en medio de nosotros? ¿Quién sabe qué otras cosas que no sabemos vendrán de parte de Dios? Dios está haciendo cosas y se está moviendo de una manera que nosotros no sabíamos. Él se está manifestando de una manera especial y estamos agradecidos. Pero lo importante es que sigamos orando por estas cosas. Y que ya sea que venga un despertar o que no venga un despertar, que seamos muchos o que seamos pocos, nos mantengamos estimulados a hacer siempre la obra de Dios, perseverando en la dificultad, siendo fieles en el discipulado, en la evangelización, en la colaboración con otras iglesias, en la plantación de nuevas iglesias. Y mientras hacemos todas esas cosas y llega el día de la muerte o llega el día de la venida de Cristo, con gozo exuberante y con conversaciones piadosas, nuestros brazos extendidos esperen ese glorioso día del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien en ese momento le daremos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos has dado de compartir tu palabra. Anima el corazón de este pueblo. Dale descanso a los que están cansados. Dale reposo a los afligidos. Dale salud a los enfermos. Pero sobre todo, Señor, dale a ellos el deseo intenso de glorificar el nombre de Cristo. Que en este lugar, Señor, tu evangelio siga siendo proclamado. Que almas sigan viniendo de la muerte a la vida. Que esta iglesia siga siendo utilizada para plantar otras iglesias, para ayudar a otros ministerios. Que la gloria y la honra sea siempre para ti, oh Señor. Y gracias por darnos el privilegio de ver este día, Señor. Te glorificamos y te damos las gracias por Jesús. Amén.